Hola, mi nombre es Sebastián Hernández, soy del Salón 305 y mi tema es razonamiento discursivo. Para empezar, ¿qué es el razonamiento discursivo? Este se refiere a la capacidad de una persona para relacionar información o conocimiento que se le da con un contexto o con conocimiento previo, para que de esta forma puedan generar una idea nueva o construirla en base a ese conocimiento que se le acaban de dar. Aquí podemos seguir con los textos argumentativos. ¿Cuáles son los textos argumentativos? Bueno, son los siguientes. Son los que tienen una intención comunicativa, responden a ciertas preguntas, usan diferentes modelos y diferentes tipos de lenguaje. La intención comunicativa defiende las ideas, expresa algunas opiniones y intenta persuadir. La de responder a preguntas, pues principalmente responde a dos preguntas principales, que son la de qué piensas y qué te parece. Los modelos, bueno, algunos modelos de estos argumentos son las reseñas, las críticas, los ensayos, los anuncios, la publicidad, e incluso algunos artículos de opinión. Y pues el tipo de lenguaje, en este se usan verbos que expresan opiniones, tales como un sustento, refiero, pienso o afirmo. Elementos del texto argumentativo, bueno, pues es la tesis, el hecho, opiniones y argumentos. La tesis, ¿a qué se refiere? Pues principalmente a la idea sobre la cual se reflexiona y se pretende defender. El hecho, que es una afirmación cuya verdad se pueda demostrar. Y pues las opiniones son juicios que cada persona hace desde su propia desde su propio ser. Y pues los argumentos son razones para estar a favor o en contra de algún tema que estemos hablando. Y por último, el tema que quiero hablar es la inferencia. Bueno, creo que ya todos estamos conscientes o ya sabemos más o menos qué es la inferencia, que principalmente es un elemento importante dentro del razonamiento humano. ¿Por qué? Porque en base a la inferencia podemos deducir varias cosas en diferentes contextos, no solo en las lecturas. El ser humano está diseñado desde siempre ha inferido cosas, principalmente cuando leemos, intentamos inferir o deducir lo que va a pasar después o otras cosas. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Continuamos la etapa con el siguiente tema que sería la argumentación. Esta consiste en demostrar una proposición para convencer a alguien de lo que se está afirmando o negando. Estos se pueden leer en textos como el artículo científico, informes de laboratorio, ensayos, ponencias, etc. Estos tienen una estructura específica, pero que puede ser moldeada acorde a lo que se está argumentando, o el tema, o la situación, el contexto de la argumentación. Primero empieza con la exposición de un supuesto. Se refiere a que se debe afirmar o negar una idea de forma breve y clara. Luego, el cuerpo de la argumentación. Debe estar formado por una definición y suficiente evidencia que respalde lo afirmado. Y por último, obviamente la conclusión, que es donde se confirma el supuesto después de haberlo razonado. Continuamos con tipos de argumentos. El primer argumento que es el más usado es el argumento deductivo, donde la conclusión, el argumento, se construye a partir de premisas generales para llegar a una específica. El siguiente sería el argumento inductivo, que son conclusiones que sostienen la veracidad de las premisas, pero no pueden garantizar su certeza. ¿A qué se refiere? Agarra argumentos muy específicos para hacer una generalización, que puede no siempre ser verdadera. El siguiente es el argumento analógico, que incluso puede ser mucho menos verdadera que la inductiva, pues consiste en trasladar las propiedades de algún objeto a otro que es semejante. Y por último, el de refutación, que consiste en probar la invalidez del argumento de otro. Hola, soy María Hernández y voy a hablar sobre la interpretación. Bueno, la interpretación. La interpretación permite explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. De esto se deriva el entender.
Esto es tener una idea clara de las cosas, o sea, es percibir el significado de algo, aunque no se comprenda. Un ejemplo de esto podría ser entender que fumar es perjudicial para la salud de quien fuma y de los que lo rodean, pero no pueden comprenderlo porque lo sigue haciendo. Ahora, comprender es la capacidad para establecer relaciones entre el contenido del texto y los conocimientos previos que son propios del lector. Y por último, interpretar se refiere a dar una significación propia, individual y única para construir un nuevo significado al texto. Análisis de textos. Esta es una habilidad del razonamiento discursivo que permite descomponer un todo en sus partes de acuerdo con su propósito para conocer su composición. Este profundiza en el conocimiento de las cosas y comprende la relación entre sus componentes. Ahora, los propósitos del análisis de textos. Descripción. Se distinguen características como el color, tamaño, número, entre otros. Definición. Consiste en reconocer las características esenciales, es decir, lo que lo hace diferente a otros. Relación. En esta se establecen nexos y se destacan funciones entre variables o entre conceptos. Estructuración. Implica determinar las características más importantes de algo y establecer cómo se conectan entre sí. Y por último, el último propósito es la discusión. Implica relacionar conceptos y juicios para evaluar su veracidad. Ahora están dos ejemplos de análisis de textos. Una es la síntesis. La síntesis consiste en la composición de un todo por la reunión de sus partes. Esta tiene como finalidad producir otro texto a partir de una fuente o texto original. Y el otro es el resumen, que es un texto que se deriva de uno más extenso. Es breve, no omite detalles o aspectos principales del contenido original y tiene como características ser coherente, el orden de las ideas del autor e incluye referencias bibliográficas. Ahora vamos con analogía. La analogía se refiere al razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. O sea, es la relación de semejanza entre cosas distintas. Ahora, para establecer las relaciones analógicas se usan tres tópicos básicos, sinónimos, los cuales son los rasgos comunes entre los significados. Algunos ejemplos de estos sinónimos pueden ser singular y particular, calcinar y quemar, hermoso y bello. Antónimos. Estos son los rasgos opuestos entre los conceptos. Unos ejemplos de antónimos pueden ser virtud, vicio, pobre, rico, aceptar, rechazar. Y por último, la relación lógica. Este comprende al uso del término y al papel que desempeña en un contexto determinado. Puede ser causa-efecto, comparación, especie, entre muchas otras.